Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar hablando de, la subida de ayer, pero también de los motivos del comportamiento positivo de los mercados. Como ya sabréis, la mayoría, se ha restablecido la navegación por el estrecho de Hormuz. Así que el petróleo bajó hasta $90 en el día de ayer. Lo tenemos aquí. Vamos a ver el petróleo. Aquí lo tenemos con una caída del 9%. Incluso estuvo por debajo de 89. Bueno, concretamente en 86,09 de mínimo en el día de ayer. Y esos son precios razonables, porque son precios que teníamos en el petróleo hace 2, 3 años. Fijaros que estos precios que estuvo ayer no son extraños para el petróleo, ya los hemos tenido. Es verdad que veníamos de una época en que el petróleo estaba barato, estaba en 60, 65, pero comparado con históricamente los últimos años, desde el 2022, precios de 90, 80 y algo son razonables, ¿vale? O sea que no estamos en una situación tan crítica como nos la querían vender. Pero bueno, la caída de ayer, como digo, pues motivada por eso, porque se reabre el estrecho de Hormuz, pero hay un ultimátum de Donald Trump para las negociaciones hasta el miércoles. Si no se llega a un acuerdo, ha amenazado con volver a bombardear Irán. Entonces, eh, está todo pendiente de un hilo, no está nada seguro. El mercado sí que apuesta por que haya acuerdo, por eso está cayendo el petróleo, por eso están subiendo las bolsas. Y el mercado nos está mandando una señal clara de que hay mucho dinero en el mercado y que el mercado apuesta por subidas. Que las únicas bajadas que se producen son por incertidumbre, no porque haya falta de dinero para que el mercado suba. Eso nos lo está dejando claro con esta subida del SP 500 en vertical que hemos tenido en los últimos días, ¿vale? Bitcoin se ha comportado muy bien en el día de ayer, pero no ha terminado de romper la línea bajista. Como veis, nos hemos chocado con ella. En la línea bajista, en gráfico logarítmico, ¿eh? En gráfico lineal está ruta ya desde hace días y está bastante lejos de ella, es decir, ha ido avanzando, pero no hemos roto la línea en gráfico logarítmico, que es necesario romperla también, ¿no? Sí que hemos formado un doble suelo rompiendo los 74.909, pero si no rompe la línea bajista no nos sirve de mucho. Tiene que romperla para que esto definitivamente sea el suelo. Estamos en ello, la verdad es que se ha parado un poco ahí, pero es que es sábado, también los sábados normalmente el mercado se para. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos cómo estamos cayendo en esta última hora y se ha quedado frenado un poquito el mercado en esa zona, pero si las cosas no van a mal durante el fin de semana, lo lógico es que el domingo volvamos a recuperar y volvamos a ir hacia la zona de los 78.000 a intentar romper. Y romperíamos si la semana empieza bien. Pero claro, hemos subido muy en vertical y puede llegar alguna corrección en cualquier momento en los mercados. Así que, como digo, no podemos levantar las campanas al vuelo hasta que no rompamos claramente la línea bajista, y eso todavía no se ha producido. En un gráfico semanal, la vela semanal es buenísima, desde luego. Si cerramos aquí, la ruptura de los 72.815 en gráfico semanal es clara, y la posibilidad de que la semana que viene sea una gran semana está ahí. Simplemente es que no pase nada raro, que el miércoles no bombardee de nuevo Estados Unidos-Irán, y si más o menos se mantiene el petróleo bajo y las bolsas, aunque corrijan, no caigan demasiado, Bitcoin podría romper la línea bajista claramente en gráfico semanal, en gráfico diario, y lanzarse hacia los 80.000. La resistencia primera está en los 78.738, que casi tocó ayer. Ayer tocó 78.333, o sea, muy cerquita de esa resistencia horizontal. Ese sería el siguiente nivel a batir después de pasar la línea de tendencia bajista, que como digo todavía no lo hemos conseguido, pero que es muy probable que en el fin de semana lo consigamos. No sé si hoy o mañana domingo, es más propicio el domingo, evidentemente. Los sábados ya sabéis que cuando hay mucho movimiento durante la semana, el sábado se pausa un poco todo, es como que entramos en una fase de hibernación de fin de semana, pero el domingo se suele reactivar, así que es fácil que el domingo podamos tener un escape por encima de la línea bajista, que se confirmaría con una gran subida el lunes si los mercados siguen estando bien. Si los mercados no están bien, pues igual nos escapamos para arriba el domingo y el lunes nos vamos para abajo otra vez, no lo sé. Eso ya es fluctuación del corto plazo mucho más impredecible. Pero en el medio plazo la cosa pinta bien. En el medio plazo, como decíamos ayer en el vídeo de mercados, el objetivo primero
está en esta línea azul. Tocar esa línea azul, que pueden ser los 85, 86, depende de cuánto tiempo tarde en tocarla, incluso más arriba si tarda meses. Pero vamos, ese es el objetivo. Vimos que el doble suelo es claro, un doble suelo clarísimo, un doble suelo también clarísimo en el gráfico de MicroStrategy, lo veíamos ayer también en el vídeo de mercados, lo voy a poner otra vez para el que no viese el vídeo, aunque os recomiendo ver esos vídeos también, son muy cortitos, no os va a llevar mucho tiempo y, como digo, pues se ven claramente muchas cosas, ¿no? Vamos a ordenar esto alfabéticamente, que lo tenía desordenado, que si no, no encuentro a MicroStrategy. A ver dónde está, aquí. Subida del 11,8%, doble suelo clarísimo en este gráfico, el que quiera verlo, ahí lo tiene. Este es el primer suelo, este es el segundo, rompe claramente la línea del doble suelo al alza con una vela tremendamente alcista en el día de ayer. MicroStrategy tiene mucho que decir también, porque con esa subida que estamos viendo también de MicroStrategy, mucho más fácil para Michael Saylor seguir comprando bitcoins, mucha cantidad de bitcoins. Además, ayer propuso, por cierto, que se me había olvidado sacar la noticia, así que no os tengo aquí digamos, el texto para que lo podáis leer en pantalla, pero ayer propuso pagar los dividendos cada 15 días en vez de cada mes para las STRC, las acciones preferentes que tiene MicroStrategy con las que está comprando Bitcoin últimamente, ¿no? Con lo cual sería más sencillo para ellos vender más cantidad y comprar más Bitcoin. Así que, fijaros, si han comprado 40 y pico mil Bitcoins en el último mes y quieren hacer esto para acelerar las compras, pues en el siguiente mes puede que compren 60.000 o 80.000 Bitcoin, no lo sé. El caso es que está haciendo todo lo posible por comprar lo máximo en estas zonas, porque él sabe que la oportunidad es ahora, que más adelante va a ser difícil comprar grandes cantidades de Bitcoin. Y además, ya os he comentado muchas veces, la prioridad de MicroStrategy actualmente es acumular lo máximo posible. Seguramente que en el futuro esa prioridad cambiará y cuando tengan ya establecido una reserva grande de Bitcoins, la prioridad será sacar rentabilidad de esos Bitcoin. Y ya nos ha dado pistas Michael Saylor sobre lo que piensa hacer. Está diciendo que los bancos van a sacar rentabilidad de esos Bitcoin, pues ellos harán lo mismo seguramente. Pero su prioridad seguramente ahora mismo es acumular lo máximo posible y les da igual la rentabilidad en el corto plazo, porque saben que cualquier cosa que compren ahora, dentro de 4 o 5 años, la rentabilidad que tendrán de esas compras que están teniendo ahora mismo de Bitcoin será un por dos tranquilamente, como mínimo. Como mínimo dentro de 4 años estará un por dos y eso lo saben. Como mínimo, pero seguramente en su cabeza está que puede estar un por 4 o un por 3, pero como mínimo un por 2 de esta zona dentro de 4 años, o sea, de 76.000 a 150.000 tranquilamente en 4 años. No está en 126.000, no es tan exagerado pensar que en 4 años estaremos en 150.000, ¿vale? Y eso es lo que está pensando Michael Saylor cuando está comprando Bitcoin. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? La gráfico de una hora, pues como digo, acabamos de romper un poco hacia abajo esta zona en la que estaba apoyándose en 76.900, pero bueno, ya digo, no es muy significativo. Desde que tocó el máximo, pues ha ido reculando un poco en las últimas horas y es sábado, todavía además muy pronto. Posiblemente incluso hoy todavía volvamos hacia la zona de los 77.300 en algún momento del día. Pero es sábado, estará tranquilo el mercado. La dominancia de Bitcoin ha vuelto a subir un poco en en las últimas horas, como veis ahí. Es decir, Bitcoin ha dado un golpe sobre la mesa de nuevo, aunque las altcoins ya habían rebotado y estaban especulando con ellas. Como veis, AAVE ha subido bastante desde la zona de mínimos. Cardano, aunque baja hoy, tuvo un pequeño rebote estos días anteriores, pero ya veis que Cardano está bastante mal, así que no creo que sea la mejor moneda para tener. De altcoins me refiero. Para el medio largo plazo irá perdiendo posiciones constantemente. BGB sigue cayendo. Evidentemente aquí hay detrás, aparte del comportamiento de las monedas de los exchange, que suele ser peor siempre al principio de los movimientos especulativos, está detrás el hecho de que están poniéndose al día en la regulación. Otros exchange como Binance ya llevan ventaja en eso, ya están completamente cumpliendo las regulaciones en Europa y por tanto pues las caídas son menores y como vemos aquí
pues aguanta bastante mejor. En el caso de Ethereum lo tenemos bajando un 0,93%. No ha aprovechado mucho estos últimos días porque, como dijimos ayer, es de las que vienen aguantando mejor. Entonces las que han aprovechado estos últimos días son las que se habían desplomado de mala manera y que han tenido un rebote pues de alivio, ¿no? Un rebote especulativo de alivio en los últimos días. Pero Ethereum no ha sido de las que se ha aprovechado de ese movimiento. Solana bajando hoy un 0,64, sí se aprovechó de este rebote puntual, pero simplemente para llegar al mínimo anterior y volver a caer, o sea que no está avanzando mucho, digamos. TRX, Tron, ha perdido la línea alcista, así que cuidado porque podría caer más. XRP cayendo un 0,73% hoy, también ha aprovechado para rebotar hacia mínimos anteriores y está retrocediendo de nuevo. Y por último, ZK un 80% arriba, que también, como ha sido de las que se había comportado bien, pues en este movimiento especulativo no ha sido de las que ha participado y se ha ido para abajo. Y había perdido soporte estos últimos días, o sea que normal que hubiese corregido también. Y no mucho más que añadir. Al ser un sábado, pues estamos a la expectativa de lo que pueda pasar el fin de semana. Creo que el día de hoy será de transición. Mañana será un día importante porque mañana podría romperse la línea bajista en algún momento. Y luego ya, los dos días más importantes yo creo que son domingo y lunes. Porque mañana podríamos romper la línea bajista y el lunes podríamos enfrentarnos a una situación de corrección de los mercados, porque han subido mucho esta semana. Y cómo salga de esos 2 días Bitcoin nos puede marcar toda la semana que viene. Aparte de luego lo que pase el miércoles con ese ultimátum de Donald Trump, o si llegan a algún acuerdo, o si el petróleo sigue bajo. Todas esas cosas son importantes, pero lo que nos marcará será el lunes y el domingo. Sobre todo el lunes porque, ya digo, en algún momento las bolsas deberían frenar un poco, deberían corregir, y en ese momento debería Bitcoin aprovechar para desmarcarse, romper la línea bajista y llegar hacia la zona de los 80.000 como mínimo. Veremos a ver qué pasa. Ya decíamos ayer, si recordáis, que hay ahora mismo una cantidad de posiciones cortas en futuros enorme, que ayer supongo que se habrá limpiado bastante, porque se habrán roto bastantes contratos de futuro, pero se romperían muchísimos más si rompemos la línea bajista y superamos los 78.738. Ahí sí que habría una masacre de cortos que estaban esperando caídas y que, bueno, pues ya veis que no se producen. Luego también quería hacer un comentario. Ayer alguien decía que Bitcoin que se estaba comportando peor que las bolsas y tal. A ver, eh, las bolsas han recuperado un 10% más o menos, o un poco más. Vamos a ver. El SP500 ha subido desde la zona de mínimos un 12,8% y Bitcoin desde la zona de mínimos ha subido, desde esta zona más o menos, que no es el mínimo mínimo del todo, ha subido un 19%. Bitcoin no se está aportando peor que las bolsas. Bitcoin se está aportando mejor, solo que viene de una caída anterior que no venía a cuento de nada, que todavía no ha recuperado, pero no se está comportando peor que las bolsas. Bitcoin se está comportando mejor que las bolsas. De hecho, ha sido de los pocos activos que en casi toda la crisis que ha habido de lo que ha pasado en Oriente Medio ha estado en positivo. De los pocos activos que ha estado en positivo en casi todo momento. Cuando la bolsa caía por la crisis que ha habido en Oriente Medio, Bitcoin estaba en positivo. No ha aprovechado bien algunos de los días de subida de la bolsa de la última semana. No ha aprovechado bien del todo. Pero eso no quiere decir que se haya comportado peor ni mucho menos. Se ha comportado mejor en toda esta fase. Lo que pasa es que va a su ritmo, necesita romper la línea bajista y hasta que no rompa la línea bajista y no haya algún motivo para que se desmarque claramente de los mercados, pues estará todavía lejos de los máximos. Pero no quiere decir que se haya comportado peor. Se ha comportado mejor últimamente. Se comportó peor cuando cayó desde los 126.000, que no estaba cayendo ningún mercado. Aquí es cuando se comportó mejor, pero no tenía nada que ver con la situación actual. Tenía que ver con otras cosas, ataque interno de Bitcoin, los que se creían lo del ciclo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que se pensaban que este año iba a ser bajista. Y este año muy probablemente acabemos en positivo en Bitcoin, no va a ser un año bajista. Y el mínimo es muy, muy, muy probable, altísima probabilidad de que lo hayamos visto en 60.000.
Ya hicimos un vídeo después de que cayó a 60.000 en el que había dos escenarios, uno en el que habíamos visto el mínimo ya y el otro en el que podía haber bajado en estos meses que hemos tenido, podía haber bajado a 57.600. No ha ocurrido esa caída a 57.600, por lo tanto el mínimo muy probablemente haya sido ya 60.000. Y de hecho, un doble suelo es una figura de cambio de tendencia. La proporción de la figura es muy acorde con lo que ha sido la caída, con lo cual es muy probable que ya hayamos hecho la figura de vuelta, que estemos haciendo un doble suelo y que rompamos la línea de tendencia bajista y que poco a poco vayamos hacia arriba. Pero también, como dije, no va a ser inmediato, o sea, no nos vamos a ir para arriba y va a subir indefinidamente y vamos a máximos y tal. No, no creo que vayamos a máximos este año. Creo que tardará 2 meses o 3 en separarse claramente de este doble suelo, es decir, en los próximos 3 meses no me extrañaría que en algún momento estuviésemos otra vez en 72.800 o en 74.900 en los próximos 3 meses, es decir, estamos en abril, mayo, junio, julio, incluso agosto, te diría que hay opciones de que cotice en algún momento en 72.800, independientemente de que en el corto plazo hayamos tocado quizás 85.000 o 87.000 o incluso algo más. No me extrañaría otra vuelta en algún momento dentro de los próximos 4 meses a esta zona de 72.800, 74.900, porque salir de la figura de suelo tampoco es sencillo, normalmente tarda tiempo. O sea, consolida por arriba varios meses antes de volver a arrancar. Y ya después de eso sí, para la última parte del año sí que creo que tocaremos 90.000 o más y luego ya veremos dónde cerramos el año, que igual un poco menos de lo que sea el máximo seguramente. Pero no creo que ni que estemos para caer por debajo de 60.000 ni que estemos para subir por encima de 110.000. Y 110.000 estoy tirando muy, muy optimista, ¿eh? Yo estoy apostando más por 90 y algo mil como máximo del año, como decíamos en aquel análisis. Y ya digo, muchos meses aquí consolidando esta zona antes de arrancar con claridad. Pero será un año alcista, desde mi punto de vista. Creo que terminaremos en positivo y creo que los 90.000 al menos volveremos a tocar en algún momento, antes de final del año. ¿Vale? Quizás en noviembre, lo que sea. Bien, dicho esto, pues ya dejamos ahí el análisis, no hay mucho más que decir. Ya digo, día de transición hoy, esperemos a ver qué pasa mañana y el lunes sobre todo. Y al que le haya gustado el vídeo, pues os agradezco si dais un like. El que no esté suscrito, pues que se suscriba para que le avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.